Paulus Diájona. La palabra el Grupo Parlamentario Eusko Alkartasuna. Tiene la palabra el señor Porres. Señor presidente, señoras y señores parlamentarios, constatar que estamos hoy ante uno de los debates más importantes que ha vivido esta Cámara tal vez constituya una obviedad, pero no sobra constatarlo porque no sobra constatar que la mayoría social de este país y la mayoría política se va a integrar en torno a la defensa democrática del derecho a la autodeterminación del pueblo vasco. Y porque no sobra afirmar que a partir de ahora el debate sobre la autodeterminación y la estrategia para la autodeterminación van a resultar inseparables de este acuerdo y de este debate en torno a la posición que van a adoptar los partidos del nacionalismo democrático. Siquiera y solo por esto, este debate resulta ya positivo. Pero es también legítimo afirmar que este debate, como ya se ha manifestado en el portavoz anterior, es también un debate sobre otras cuestiones. Este es un debate de la democracia, pero es también un debate sobre el nacionalismo español, más aún cuando se ha comportado estos días en forma tan desafortunada, incluso sin pudor en la amenaza. Cuando, sin perder sus referencias básicas, hace tiempo que quedó atrás buena parte del ropaje tradicional del viejo nacionalismo vasco, cuando hoy vamos a reafirmar que la causa del pueblo vasco por la autodeterminación y la construcción nacional solo puede construirse desde la voluntad nacional de sus ciudadanos, desde la paz y desde la democracia, cuando expresamos nuestras ideas y la estrategia para llevarlas a cabo, porque constituye un derecho al que no renunciamos como demócratas, cuando por expresar nuestras ideas se nos responde con la amenaza o con el chantaje, cuando todo esto pedimos al viejo nacionalismo español que reconsidere sus posiciones y sus fantasmas. No sea que al acusar a los demás nacionalismos con toda clase de epítetos no sean capaces de ver la viga en el ojo propio. No sea que al final la autodeterminación acabe siendo calificada de Atila. Y no sea también que al final ocurra, como ya ha ocurrido, que quienes hablaban estos días de España como casa común cierren, como ha hecho el gobernador civil de Vizcaya, una casa, esta sí que común, porque el simple ejercicio de la libertad de expresión y reunión de un partido como Eusko Alkartasuna, cuyas señas de identidad nacionalista son sobradamente conocidas, atenta literalmente contra la política del gobierno. Alguien podría pensar que esta consideración puede resultar ajena a este debate. Tendremos que decir que hoy también debatimos sobre la libertad de expresión, sobre el derecho a decir lo que decimos. Y tendremos que decir que hoy también debatimos sobre el nacionalismo español, su propia democratización y sus fantasmas. Y los fantasmas han aparecido lamentablemente, cuando los socialistas sacan a pasear espantajos, solo por ellos creados y alentados, como el de la división de Euskadi en dos comunidades. Cuando los socialistas montan una burda campaña publicitaria basada en hablar de una Euskadi con fronteras y barreras de todo tipo, de la que solo ellos hablan para mantener un electorado cautivo en el miedo a vivir en Euskadi. O cuando los socialistas hablan de lealtad democrática y constitucional para los demás, al tiempo que Felipe González ha amenazado con frenar el cumplimiento del Estatuto. Y hoy mismo
el delegado del Gobierno venía a decir que este debate favorece a los violentos. Esta forma de hacer política solo puede merecer el desprecio. Este es, además, un momento oportuno para debatir sobre el derecho a la libre determinación. Asistimos al fin de una fase de la historia de Europa condicionada por los viejos estados. En Europa occidental, y posiblemente en toda Europa, están muriendo los viejos estados construidos a la manera como la burguesía liberal del siglo XIX diseñó la organización de la política y a la manera como resultó también de las relaciones internacionales de fuerza que se construyeron después de la Segunda Guerra Mundial. Hay que afirmar y hay que reafirmar que la conciencia de pertenecer a espacios más amplios e incluso la necesidad de pertenecer a espacios más amplios para hacer frente a los retos del presente y el futuro, en modo alguno entra en contradicción con la defensa de lo inmediato, con la voluntad de decidir sobre lo inmediato, para al tiempo construir hacia afuera la relación con los demás pueblos. Podemos decir así, desde Eusko Alkartasuna, y parafraseando a Montesquieu, que aspiramos a ser ciudadanos europeos de nación vasca. Reivindicar la autodeterminación del pueblo vasco, declararla hoy como derecho del pueblo vasco, es tanto como defender y reclamar el derecho de los ciudadanos vascos, de todos los ciudadanos vascos, a decidir libre, soberana y democráticamente la manera como quieren construir su presente y su futuro. En definitiva, el derecho a decidir la manera como quieren construir la nación, hacia adentro y hacia afuera, sin ninguna limitación externa, sin ninguna imposición, ni de dentro ni de fuera, y desde la paz y la democracia. Habremos de reiterar que la defensa del derecho es inseparable de la estrategia pacífica y democrática para su realización, y que no hay nación sin voluntad de construir la nación por parte de sus ciudadanos. Habrá que decir también que la estructura del derecho del pueblo vasco a su libre determinación no es diferente a la estructura de los derechos individuales. Además, y habrá que decirlo también, el derecho de libre determinación es un derecho individual. Y es así, desde una concepción democrática de la nación, como el derecho a la libre determinación, como expresamente lo definimos en el punto primero, es el derecho de los ciudadanos para decidir libre y democráticamente su estatus político, económico, social y cultural, bien dotándose de un marco político propio o compartiendo en todo o en parte su soberanía con otros pueblos. Contempla así esta enmienda a la totalidad, contempla así todas las posibles opciones. Nadie puede decir que ninguna opción quede aquí excluida. Lo que sí es cierto es que esta proposición no de ley niega determinadas estrategias y niega cualquier estrategia de quien quiera asumir para sí la totalidad de la representación del pueblo vasco cuando solo pueda representar una parte de ese pueblo vasco, aquí o en cualquier otro territorio fuera de aquí. Y habrá que decir, y en este sentido incluso habría que decir que hay que agradecer la sinceridad del señor Guimón y del Partido Popular en su proposición no de ley, que desde la realidad actual de Euskadi Sur, más allá de las hermosas palabras que tratan o traten de ocultar la realidad, solo se puede rechazar tal afirmación desde la defensa implícita o explícita, como afirma efectivamente el artículo 2 de la Constitución española, de la indisoluble unidad de la nación española. Pero hay que decir también en este debate, y volveremos sobre ello, que ni siquiera esto está exento de reforma, que no existe ninguna esencia. Hemos oído con diferentes acentos e intenciones referencias múltiples a la Constitución.
decimos que las sabemos y las sabemos de sobras. Pero también decimos que este no es un debate solo jurídico ni es un debate semántico, que este es un debate político y desde la democracia. Hemos de decir así que nos sentimos plenamente representados en este acuerdo. Y nos sentimos plenamente representados porque, más allá de la verborrea de quienes hayan querido cuestionarlo y criticarlo, este acuerdo no va en contra de ninguna de las propuestas fundacionales de Eusko Alkartasuna. Este acuerdo recoge todas ellas, aunque este acuerdo no recoja expresamente algunas de ellas. Pero desde luego este acuerdo no excluye a ninguna de ellas. Todas ellas son posibles, pero todas ellas son posibles desde la construcción de la nación y desde la construcción de la mayoría a efectos de que cada uno de nosotros podamos dar los impulsos que bien tengamos a este proceso de construcción nacional. Y debemos decir en este contexto que constatamos una vez más que Herri Batasuna se ha quedado sola, sin discurso, con su miedo a la soledad y al aislamiento social. Y se han quedado solos porque carecen de la dignidad de reconocer que carecen de una política de construcción nacional, porque lo hecho hasta ahora por el llamado Movimiento Vasco de Liberación Nacional solo ha producido crispación, pobreza, muerte, presos y lágrimas. Porque carecen del valor de reconocer que la estrategia seguida hasta el presente para la construcción nacional, y hablamos del estatuto como vía inicial de este proceso de construcción, ha producido beneficios evidentes. Y porque carecen del valor de reconocer que nuestra enmienda a la totalidad no es asumible para ellos única y exclusivamente porque parte de una estrategia democrática que rechaza la violencia. Porque hay que volverlo a decir, esta enmienda a la totalidad en la que nos hemos encontrado los tres partidos del nacionalismo democrático entiende que los únicos depositarios de la soberanía nacional, como se dice literalmente, son las instituciones democráticas. Que los únicos legitimados para impulsar, expresión que se utiliza literalmente, o negociar, si quieren otra palabra, el derecho a la autodeterminación, son los representantes legítimos de este pueblo. Que por cierto, y en el acuerdo, y expresamente y literalmente consta, no quedan reducidos exclusivamente a este Parlamento. Y porque afirma en dos ocasiones que el ejercicio del derecho corresponde a los ciudadanos vascos y que estos resuelven necesariamente por mayorías. No voy a entrar, y es la última referencia que hago a las posiciones de Herri Batasuna, no voy a entrar al análisis y a las disquisiciones que han hecho cuando han hablado de reduccionismo de las expresiones nacionales o en su referencia a las instituciones representativas. Pero yo les voy a decir dos cosas. Desde la autoridad que como partido, y hablo a título de partido, desde la autoridad como partido pueda tener. Primera cuestión, que Eusko Alkartasuna es el único partido organizado en los 7 herrialdes. Herri Batasuna no está organizado en Iparralde. Primera cuestión. Segunda cuestión. Herri Batasuna está hablando continua y reiteradamente, nadie sabe qué es esa fórmula mágica, de un estatuto nacional de autonomía. E insisto en lo de nacional, porque no puede ser nacional cuando solo recoge referencias a Euskadi Sur. No busquen contradicciones en los demás cuando ustedes están propiciando una organización y un vocabulario que desde tiempo atrás les ha llevado a incurrir en este tipo de contradicciones. Y les diría más y al final, que hasta tal punto se ha quedado sin sitio Herri Batasuna, que para formular su propuesta ha tenido que copiarla de los demás. Ni siquiera en algo que al parecer constituye el eje de su política tienen alternativa. Se han quedado solos y el acuerdo mayoritario de hoy les va a dejar más solos y aislados en un callejón sin salida. Con la misma fuerza que decimos que el pueblo vasco tiene derecho a la autodeterminación, con la misma decimos que tiene tanto o más derecho a la paz y que para nosotros
como demócratas, autodeterminación y estrategia para la autodeterminación son elementos inseparables de una sola propuesta. No se pueden separar los dos elementos de la propuesta. Sabemos, y finalizo ya, sabemos que la Constitución española no garantiza el derecho a la libre determinación en los términos en que lo formulamos en nuestro punto primero. E imagino que no se ha venido aquí a este debate para decir esto. Como sabemos que ocurre lo mismo con otras muchas constituciones. Y sabemos desde luego que esta limitación constitucional es el límite jurídico efectivo y no la reducción del reconocimiento del derecho internacional, del derecho a la libre determinación a los países coloniales. Pero habrá que decir también que las naciones, los estados y las constituciones o el estatuto de autonomía son hechos históricos, debidos a los impulsos de los hombres y de las mujeres. Como habrá que decir que las constituciones son mutables, que su esencia precisamente es la mutabilidad, que no tienen vocación de permanencia infinita desde el momento en que prevén su reforma. Y habrá que decirle al nacionalismo español que ni España se encierra en su Constitución, ha habido muchas, de la misma manera que los nacionalistas vascos sabemos que Euskadi tampoco se encierra en su estatuto, aunque esta sea la fórmula que en este momento disfrutamos. El hecho nacional tiene que ver con la historia y con la cultura en su más amplio significado, pero tiene también que ver con la razón, con el sentimiento y con la voluntad, y no con la imposición. Y podemos decirlo también, y a nadie convendría olvidarlo, que con seguridad este es el único Parlamento de Europa, por mucho que alguien le llame regional, este es el único Parlamento de Europa en el que podría salir adelante un acuerdo de este tipo, tan rotundo y tan claro, y que ello debe mover a la reflexión. A partir de aquí, nadie va a poder hacer política en Euskadi o en relación a Euskadi sin tener en cuenta esta declaración, cuyo valor no depende de su eficacia jurídica, sino de su expresión como reflejo de una mayoría social y política. Solo los timoratos, los débiles, los autoritarios o quienes se automarginan pueden tener miedo a la voluntad general. Gracias, señor Porres.